Vamos a invitar a un consultor, especialista, director de Suban Córdoba. Estamos invitando ya a Gustavo Córdoba a comunicarse con nosotros también. En este caso lo tenemos vía Zoom, allí presente. Le damos las buenas noches y bienvenida. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Oti, un gusto escucharte. ¿Cómo estás? Muy bien, Gustavo. Les voy a sumar a mis compañeros, a Ariel y a Gabriel, para que puedan directamente preguntar y conversar con nosotros en este tema puntual sobre el rumbo de las elecciones, cómo viene este contexto. Chicos. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto estar con ustedes también. Bueno, lo primero que quería preguntarte es que generalmente las elecciones de medio término suelen ser más complicadas para los oficialismos porque tienen que demostrar gestión y por ahí el ímpetu de la oposición suele ser un poco más fuerte. Pero en este contexto de pandemia, ¿se equilibra un poco eso? Es una elección difícil para todos, ¿no? Es una elección ya distinta. Suelen, y voy a aprovecharme de ese suelen que has planteado vos, solían ser elecciones para discutir cuestiones programáticas, ¿no? O programas de gobierno o cuestiones que tenían que ver con la gobernabilidad o con cuestiones concretas, proyectos, propuestas, etcétera. Y evidentemente, en los últimos tiempos, hemos perdido de vista, digamos, esa cuestión central de la democracia y evidentemente estamos hoy viendo que son elecciones que están muy sesgadas desde lo ideológico. La gente vota más posiciones ideológicas que cuestiones concretas, o desde la irrupción de las redes sociales, del internet y de la cuestión de las fake news, estamos viendo que incluso la gente vota por aquello que pasa cerca de su prejuicio, independientemente que pueda ser verdad o no. Entonces, estamos asistiendo a un cambio de perspectiva, ¿no? Yo diría que hoy todo lo que uno tenía en la cabeza de lo que servían las campañas electorales, esto es dar información al votante, generar este debate democrático, digamos, de las propuestas, hay que ponerlo en el museo, en el arcón del olvido, y empezar a asumir que la pérdida de eficacia o la muerte de las campañas electorales es un hecho cada día más concreto. Bueno, yo tengo a Gustavo le quiero consultar desde su mirada experta, ¿qué impacto va a tener el avance de la campaña de vacunación en las urnas? ¿Va a ser fundamental lo que ocurra en el mes de agosto? Bueno, quería consultarle cuál era su mirada al respecto. Bueno, a ver, yo creo que la campaña de vacunación, independientemente de la cuestión electoral, es sumamente importante, se ha llegado hasta aquí. Yo soy testigo y caso viviente de una dosis de vacuna que el contagio del cual estoy saliendo, espero mañana recibir el alta, ha sido realmente muy leve, como le ha sucedido a muchísima gente que ha tenido por ahí la cuestión de contagiarse con una dosis de vacuna, ¿no? Aquellos con 2 dosis, mejor todavía. Creo que va a tener incidencia, y mucha más incidencia puede llegar a tener si en el contexto de noviembre podemos tener una situación de una economía que mejore sensiblemente la situación del bolsillo de los argentinos. No obstante, debemos decir que hay hoy núcleos duros a ambos lados de la grieta que son inconmovibles, que van a votar de la manera que van a votar independientemente del contexto, mientras que hay un 30 o un 40% de argentinos que todavía puede llegar a votar dependiendo del contexto. Y ahí está, digamos, el esfuerzo de la movilización de estos días, de dinamizar un poco, ese es el poquito resto que les queda, digamos, de funcionamiento a las campañas electorales, porque evidentemente hoy lo que podemos ver es que lo discursivo, los contenidos de las campañas lo han ganado los sectores más radicalizados de los espacios políticos. Gustavo, y esperemos que... Sí. No, si termina la idea, yo después te pregunto. No, y esperemos que a medida que nos lleguemos al momento de la elección verdadera, que va a ser en noviembre, digamos, los contenidos moderados permitan tener una campaña electoral mucho más moderna, mucho más ágil. Hoy la campaña es una cuestión de desmerecer al otro, ¿no? Es toda una campaña negativa. Candidatos, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, que utilizan la figura de una expresidenta, ¿no? Y no hay debate de ideas, no hay debate de propuestas, es solamente la descalificación del otro. Me parece que eso es una señal
realmente antidemocrática que debemos tratar de alguna manera, todos los que tenemos que ver con la democracia, de resolverlo positivamente. Gustavo, mencionabas en un principio las redes sociales y recién mencionaste también, esperando también una campaña un poco más moderna. ¿Qué incidencia tienen hoy las redes sociales sobre la campaña y si hay una diferencia con una campaña electoral anterior? Si hay más prácticas de redes sociales en cuanto a propuestas o si sigue siendo la mera crítica en política. Vemos lo que queremos ver, ese es el otro problema. Tenemos más digitalidad, más virtualidad, menos presencialidad y evidentemente el contexto de la pandemia nos ha obligado a esto, ¿no? Pero indudablemente que los algoritmos han hecho su trabajo y lo han hecho muy bien y esto hace que el día de las elecciones la gente vaya a votar con lo que cree que es la realidad. Que independientemente que pueda hacerlo o no, digo, aquí está el rol de las redes sociales. En las redes sociales recordemos lo siguiente, ¿no? No hay reglas, es el reino del dinero, en donde cada uno puede pautar por la positiva, por la negativa, millones y millones sin ningún tipo de control. Ahora, déjame decirte también que no es solamente la cuestión de la potencia a la hora de pautar con mucho dinero, sino además también la generación de contenido creíble, ¿no? Porque uno puede tener mucha pauta y el contenido no ser creíble y efectivamente no va a tener ningún tipo de impacto o ningún tipo de interacción. Vamos a asistir a una campaña electoral donde vamos a evaluar justamente esto, ¿no? Quienes mejor trabajen los contenidos, quienes mejor trabajen las interacciones, evidentemente van a tener algún grado de ventaja en el momento electoral. Gustavo, se trata de una elección, de una PASO, no es una elección general. ¿Cómo se hace para que una fuerza política capte a votantes de otra fuerza política o directamente en este caso no se busca más, como en el caso de Juntos por el Cambio, diferenciarse un poco o dentro del peronismo ser esqueletista o kirchnerista aquí en Córdoba? Primero recordemos que esta PASO, ¿no?, que cumple 10 años, es un aniversario realmente redondo. Yo celebro esta herramienta, la existencia de esta herramienta democrática. No perdamos de vista que sirve para que los ciudadanos y las ciudadanas determinen qué candidatos son los mejores de cada espacio. Aquellos espacios políticos o frentes o coaliciones que deciden no poner a los ojos de la ciudadanía, ¿no?, la elección, tendrán su elección en noviembre y allí tendrán una ratificación o no. Pero aquellos espacios que abren sus listas para que la ciudadanía elija, me parece que es una decisión sumamente inteligente. Primero, porque dinamiza a esos mismos espacios electorales. No hay acá una confrontación. Yo veo que hay como un temor, ¿no?, de que hay primaria en tal espacio, o mirá que la interna, o que se van a decir de todo. Y bueno, pero justamente ese es el rol que cumplen las primarias, ¿no? El del ordenamiento del sistema electoral, el ordenamiento de las candidaturas y, en definitiva, el reemplazo de las mesas chicas que con el dedo antes deciden y aún siguen decidiendo en muchos casos la mayoría de las candidaturas. A mí me parece que las PASO hay que entenderlas, sirven para esto, no tienen otra finalidad que esta y evidentemente habrá que evaluarlas en función de esto, ¿no? El sistema político argentino desde que tenemos PASO ha ido mejorando y ha ido consolidándose. ¿Qué le falta? Por ejemplo, boleta única de papel. Yo sería un votante muy entusiasta si además de tener primaria tuviésemos, como en Santa Fe o como en Córdoba, digamos, boleta única de papel a la hora de votar candidatos nacionales. Creo que sería el complemento ideal y perfecto. Gustavo, salgo un poquito de las PASO. Este domingo en Perfil Córdoba publicamos una nota de cierto malestar que generó en el Ministerio de Salud de aquí de Córdoba, que algunos anuncios nacionales por parte del gobierno nacional se hacen en compañía del Ministerio de Salud, del Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, acompañado con el Ministro de Salud de Capital Federal, en decisiones que involucran a todo el país. ¿Cómo calificás vos la comunicación sanitaria, pandémica que ha tenido el gobierno nacional? Bueno, no es la primera vez que lo digo. El sistema político argentino, no solamente de este gobierno, sino del gobierno anterior fundamentalmente, es muy porteñocéntrico, ¿no? Hay como una especie de simbología de que AMBA es equivalencia a todo el país y ahí va toda la comunicación y todo el esfuerzo simbólico de los gobiernos. Y lo que nos queda para el interior es algo muy pequeño, ¿no? Es como que sentimos que le están hablando a alguien que no somos nosotros los destinatarios. Y este es un problema, ¿no? Porque la comunicación gubernamental moderna, profesional, ese debería ser el principal objetivo, ¿no?, de
de una comunicación, incluir y generar amplias dosis de consenso. Yo creo que no lo han logrado y este es el sentimiento que señalás hoy, que yo comparto. Es así, funciona de esa manera. Y en cuanto a la comunicación gubernamental que mencionabas recién, ¿cuánto se puede, y relacionado también un poco a la pregunta de redes sociales, cuánto se puede estimar que ha mejorado la escucha de los políticos, más allá de lo que puedan recorrer territorialmente, si hay un nivel de escucha y de respuesta con propuestas de los candidatos? Creo que ha aumentado, ha mejorado, aunque déjenme decirles que es bastante bajo, ¿no?, el nivel de interacción que tienen los políticos en sus redes. Por lo general, porque la política entiende que las redes sociales son como un mensaje de ida, no como un mensaje de ida y vuelta. Claro. No entienden que las redes sociales es interacción. Y de esa perspectiva me parece que la política cree que las redes sociales, una cuenta en internet, equivale a tener una gigantografía en una avenida. Y nada más equivocado que eso, ¿no? El punto central, creo yo, que pasa por entender que las redes sociales son servicios. Son como una ventanilla de atención al público en donde la política tiene que dar a entender que está disponible para la gente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Hasta que no lo entendamos de esa manera, la política no va a dar el salto, digamos, para entender cómo funcionan las redes sociales. Gustavo, falta clima electoral. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Comparto. Y la verdad es que no es por culpa de la gente, ¿no?, sino que creo que hoy los problemas que tenemos en general en la sociedad argentina pasan por la desocupación, la cuestión de la inflación, ¿no?, que es realmente muy preocupante, la pérdida de empleo. Digo, de ahí a que la gente entienda que es relevante o importante la elección paso, bueno, hay un trecho bastante largo y definitivamente ese puede ser una de las pocas misiones que le quedan a las campañas electorales, ¿no? Brindar cierta información para que la gente entienda que en determinado momento, allá por el mes de septiembre, va a tener que ir a elegir entre espacios que ya definieron sus candidatos anticipadamente o por espacios que abren esa decisión a una mayoría. Esa es la única relevancia, la única importancia que tiene por este momento. Déjenme decirle que estas elecciones en general sirven también para ordenar liderazgos en todos los espacios, tanto en los oficialismos como en las oposiciones, y sirven también de alguna manera como una suerte de plebiscito emocional, más que racional, plebiscito emocional de la gestión del presidente Fernández, ¿no? Aquellos que creen que la gestión les ha dado emocionalmente una buena contención en este contexto de pandemia y de crisis económica, habrá un voto premio. Aquellos que crean lo contrario, evidentemente, van a hacer uso de un voto castigo y el gobierno tendrá en ese caso 2 años para entender el mensaje electoral de las urnas, ¿no? Y en este contexto, Gustavo, de esta falta de clima electoral, ¿hasta ahora te sorprendió algo? Te lo pregunto no solamente por lo que está pasando en Córdoba, sino a nivel país, teniendo en cuenta que todavía es como que, bueno, están arrancando recién las fuerzas políticas. Yo diría que hoy lo que más me sorprende es la elección en la provincia de Santa Fe, donde las 3 principales fuerzas están en primarias abiertas, muy competitivas, y además la del Frente de Todos me parece que es la más llamativa, ¿no? Evidentemente tener un gobernador y su vicegobernadora disputando las PASO es todo un llamado de atención y hay que estar atentos porque me parece que el clima de pelea interna en esa provincia pronostica finales realmente muy importantes a la hora de la elección. Gustavo Córdoba, muy agradecido porque esté aquí con nosotros compartiendo con el diario El Lunes, aquí en Redacción Abierta. Gracias por dedicarnos este tiempo aquí en el programa. No, al contrario, le agradecido soy yo. Muchas gracias. Muy buenas noches y muchas gracias. Y seguro teléfono abierto, ¿no? Porque próxima semana, próximos días será muy consultado, justamente. Sí, más cuando el clima electoral empiece a aprender un poco más en la gente, ¿no? Como preguntaba Ariel con el tema de pandemia, como respondía Gustavo, con esta cuestión de que todavía no se ve ese clima electoral, la gente por ahí está pensando en otra cosa y bueno, más cerquita de las elecciones, el 12 de septiembre, seguramente vamos a tener y seguramente capaz que a fin de esta semana podemos arriesgar unos porcentajes dentro de las internas también, sí, ¿no? Ya se van a empezar a ver los primeros resultados. Ya hay algunos números, ¿no? Pero se van a empezar a ver un poco más. De a poquito. Bueno.